Bueno, vamos a meternos de lleno en una teoría geopolítica, una idea bastante provocadora. Plantea que una especie de maldición cultural ha mantenido a los mundos hispano y árabe pues, en un estado de debilidad durante siglos. Vamos a ver de qué va todo esto. A ver, el concepto clave es este, la maldición hispanoárabe. Y ojo, no hablamos de magia ni nada por el estilo. Se refiere a una desconfianza cultural, una que está súper arraigada y que, según esta teoría, es lo que impide que estas sociedades se unan, que prosperen, o sea, que genera una debilidad que nace desde el mismísimo corazón de estas culturas. Vale, entonces, ¿de dónde sale toda esta división? Para entenderlo de verdad, hay que ir a la raíz, a los cimientos de esta supuesta maldición. Ojo a esta frase del texto original porque es brutal. Dice, saqueados y robados por dentro por los gobernantes e incluso por sus propios pueblos. Lo que esto nos está diciendo básicamente es que el principal enemigo no está fuera, está en casa. Es casi como un canibalismo social, ¿no? Una especie de autodestrucción que lo socava todo desde la misma base. Claro, y esto no es algo que pase una vez y ya está, para nada. El autor lo ve más bien como un ciclo, como una espiral, que va hacia abajo y que además se alimenta a sí misma. Vamos a ver cómo funciona exactamente este mecanismo. Bueno, pues es un proceso de 3 fases que se van retroalimentando. La primera, la desconfianza generalizada. O sea, lo impregna todo. Nadie se fía de nadie. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que brota la corrupción y la hipocresía, como si fueran malas hierbas. Y claro, el resultado final de todo esto es la debilidad. Una sociedad fracturada, rota por dentro y por lo tanto súper vulnerable a cualquier cosa que venga de fuera. Y ojo que no estamos hablando de un problema de hace 2 días. El texto lo describe como algo milenario y crónico. Es como imaginar unas raíces que llevan siglos y siglos hundiéndose en la tierra. Claro, con ese panorama, arrancar el problema de cuajo se vuelve una tarea casi imposible. Claro, toda esta debilidad interna, como es lógico, no se queda solo dentro de las fronteras. Al final, inevitablemente, se acaba proyectando hacia el exterior y las consecuencias, como podemos imaginar, son enormes. Y para ilustrarlo, cuando se habla de un caso como el de Venezuela, el autor no lo ve como una especie de accidente de la historia. No, lo describe como la consecuencia absolutamente natural de esa mentalidad. Es casi como si fuera una ley de la física, ¿no? Si tienes esta cultura de desconfianza, el resultado, pues, es casi inevitable. Y no se queda solo ahí, no es un caso aislado. El texto también apunta a las naciones del Golfo, a Panamá, a otros países de Latinoamérica. Según esta teoría, todos son ejemplos de lo mismo, de cómo esa debilidad interna te convierte al final en un peón en el tablero de ajedrez de potencias mucho más grandes. Vale, el diagnóstico es bastante sombrío, la verdad. Así que la pregunta del millón es, ¿hay alguna salida? ¿Se puede romper este ciclo, esta maldición? Bueno, pues el texto plantea dos posibles caminos, dos soluciones que, de hecho, son prácticamente opuestas. Por un lado, tenemos la primera opción, un cambio que venga desde dentro. Hablamos de algo profundo, casi espiritual, una transformación radical de la mentalidad de la gente. Y por otro lado está la solución que viene de fuera, que una potencia regional, una especie de hermano mayor, llegue para unificar o al menos fortalecer a las naciones más pequeñas. O sea, cambio desde dentro contra un impulso desde fuera. Y esto no es pura teoría, ¿eh? El texto pone ejemplos muy actuales de este modelo de unificación externa. Por ejemplo, señala el papel que Turquía está intentando jugar con las naciones árabes o el de Brasil dentro de Mercosur. Son intentos, en el fondo, de crear un centro de gravedad regional que dé algo de estabilidad. Pero justo cuando parece que todo encaja más o menos en estos dos modelos, el texto nos lanza una bola curva. Introduce una pieza nueva en el puzzle, un caso muy reciente que no encaja del todo. Y claro, esto nos obliga a replantearnos si el mecanismo es tan simple como parecía. Estamos hablando, claro, del caso de El Salvador con Nayib Bukele. El propio texto lo califica de anomalía. Y aquí es donde nos deja la reflexión, con esta gran pregunta flotando en el aire. ¿Es simplemente una excepción que confirma la regla? ¿Un destello aislado? ¿O podría ser el nacimiento de una tercera vía, de una forma completamente nueva de romper esta llamada maldición hispanoárabe? La respuesta, de momento, parece que está por escribir.